Durante mucho tiempo, al menos el que llevamos juntos, hemos hablado sobre la relevancia de, para muchas poblaciones, para muchas personas, de identificar a veces un diagnóstico que les permita conocer mejor qué les está pasando y de tal forma encontrar una herramienta, encontrar ayuda. Pero también existe una contracara de esta historia, que es la historia de cómo los diagnósticos a veces hacen desaparecer la particularidad o a veces la necesidad de empujar un diagnóstico no nos permite ver el origen del problema. Lo revisábamos hace un par de capítulos con Joao Goulao en torno al tema de las adicciones. ¿Por qué alguien es adicto? ¿Y qué tipo de tratamiento necesita un adicto? ¿Uno lo determina por el tipo de droga que consume o por el tipo de dolor que padece? Estas son algunas de las preguntas que vamos hoy día a tratar con Constanza Michelson. Ustedes la conocen, ella es psicoanalista, escritora, es autora de muchos libros, entre ellos Hacer la noche, el último de ellos, y divaga también entre este mundo de la psicología, de la psiquiatría y también de la filosofía. Por eso queremos hablar de estas cosas tan profundas contigo. Muchas gracias por estar en Sanamente. Hola Paloma, gracias por la invitación. Quisiera partir sobre esa pregunta que he leído que es también una de tus obsesiones, y más atrás aún, que es ¿por qué la idea de la salud mental como título que engloba esta necesidad que tenemos los humanos para ti no es suficiente o qué le falta o por qué esa aproximación no nos complace? O sea, la salud mental como palabra está bien, digamos, ¿no? Que hoy día nos hagamos cargo de que efectivamente el malestar, hay un tipo de malestar, ¿no? Que no es el malestar físico, no es el malestar solamente social, pero inciden en otro tipo de malestar que alguna vez pudo llamarse espiritual, en fin, hoy día se le llama salud mental, es súper relevante. Ahora, ¿desde qué perspectiva vamos a comprender qué es la salud mental, cómo se la nombra, cómo se etiquetan los diagnósticos y cómo se la trata, cómo se aborda? Eso hace mundos de diferencia. Por ejemplo. O sea, hay que entender que hay sociedades más medicalizadas que otras. Estados Unidos, desde luego, es una, y Chile adoptó, me parece, ese modelo. Entonces, lo que ocurre es que de pronto se nos olvida pensar para qué nos sirven los diagnósticos. O sea, los diagnósticos sirven más o menos para ubicar, ¿no? ciertos malestares que se parecen, comunicarse con otros colegas, por ejemplo, pero el problema es cuando empezamos a pensar que el mapa es el territorio, ¿no? Y que el diagnóstico es la verdad de lo que le ocurre a una persona. Luego se le quita a esa persona la posibilidad de decir algo sobre sí misma. En general, ¿no? Lo que ocurre es que estamos hechos de lenguaje, y en el campo del lenguaje nos enferma también el lenguaje. Por lo tanto, constituirnos ahí, poder contar una historia, poder tratar de entender lo que nos pasa. Sabemos que sana. Claro, lo que pasa es que cada vez creemos menos en eso, ¿no? Y más en el diagnóstico y en la pastilla social diagnóstico. Por ejemplo, con eso no quiero decir que haya... Hay veces que yo le digo, hay una especie de hundimiento del lenguaje. Nos caemos de ahí y no opera esto de curarse por la palabra, ¿no? Y tan me bíblico parece, también, ¿no? Sí, pues. Bueno, Carrer en su última novela, Yoga, él lo dice de una manera bien interesante, porque él dice, bueno, nada lo podía curar, ¿no? Tenía una depresión gravísima, y dice, solamente el electroshock le sirvió, pero dice, en el largo plazo, lo que me sirvió, dice, fue el yoga, porque el yoga me hizo entender que los estados no son para siempre, digamos, ¿no? De que luego puedo pasar otra cosa. Lo que él muestra, me parece, es cuando efectivamente hay un hundimiento del lenguaje, cuando nos caemos del lenguaje, y claro, ahí hay algo que no opera. Entonces él dice el electroshock, bueno, las pastillas, en fin. Pero el problema es cuando, de manera homogénea, todos los malestares se empiezan a encasillar y se empiezan a tratar de esa manera. Luego dejamos de entender, por ejemplo, con la depresión, pasa que en la medida en que se empieza a convertir en una especie de espectro, de depresión leve a depresión mayor, no distinguimos cuando las depresiones son psicóticas, que seguramente lo que describe Carrer, que ya es otra cosa y requiere otro tratamiento. Ayúdanos a entender qué es una depresión psicótica, porque no necesariamente todos... Las melancolías, lo que se le decía melancolía antiguamente, donde es como si hubiera una caída de la realidad, es lo que le pasa a la gente que tiene melancólicos al lado, que uno dice, bueno, pero tiene sentido vivir... y el melancólico se salió del mundo y está más cerca de, podríamos decir, como de una verdad no velada, es decir, bueno, nada tiene sentido si está la muerte, digamos. Uno puede decir, bueno, es cierto, pero en la comunidad humana no es tan cierto.
nos levantamos en la mañana y decimos, bueno, eso es verdad. Sin embargo, pareciera ser que entre medio hay unas Le ponemos cosas que sentido a todos los días. ahí estás en el campo del lenguaje. Y en ese campo del lenguaje, donde las cosas todavía tienen sentido, nos enfermamos del lenguaje. ¿Qué significa? No me quieren tanto, bueno, soy la más tonta, pero no tanto, no tengo lo que merezco, ya. Ahí estamos en el campo de lo que nosotros llamamos las neurosis. Y hay un que pedacito está bueno. chiquitito que no tiene ese lenguaje y que se sale, que es al que tú hablas de psicótico. Hay caídas en eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde uno lee la época y los lenguajes de la época. Permiten estar en esto, digamos, en hacer de las palabras algo que nos recoja, algo que nos alivie, algo que nos permita comprender y crear también, ¿no?, mundo, o bien los lenguajes van dejándonos cada vez más mudos o van simplificando. Por lo tanto, no es raro este hundimiento del lenguaje y caer en estados que la palabra no opera, que son meramente corporales, cortocircuitos, el pánico. La crisis de pánico están en ese registro, por ejemplo. Y para ahí tú encuentras una relación entre nuestra falta de cuidado de ese lenguaje, el hábito de compartir lo que sentimos, de escribirlo. Hablábamos en algún momento cómo para ti fue muy importante escribir tu vida cuando eras más chica, ¿no? Y cómo lo es para las personas también narrarse, pero sin embargo ya no tenemos diario, no hablamos tanto. ¿Cuán importante es rescatar el lenguaje para rescatar la sensación de bienestar? O sea, hablamos mucho. El punto es que hay que ver qué hablamos. Si es que el lenguaje con el que hablamos conecta o a veces el lenguaje se convierte como en la paranoia. Son piedras, no es un lenguaje que repara el mundo. La paranoia tiene mucho que ver con eso. El asunto del lenguaje es clave y esto es algo que se habla hace mucho tiempo y tiene que ver con varias cosas y que además es el puente entre la salud mental y la salud social y la política. Hannah Arendt, que es una filósofa del siglo XX, ya advertía, bueno, después de las catástrofes del siglo XX, ¿no? O sea, que la pregunta era cómo el lenguaje pudo convertirse en eso. O sea, el lenguaje, él decía, el alemán se volvió loco, el alemán, la lengua, ¿no? Pero además, ya está hablando de la época de las bombas, digamos, decía, bueno, ¿qué es lo que pasa con todo este desarrollo gigantesco técnico? Y el punto es que hay un tipo de pensamiento, que es el pensamiento técnico, y que de alguna manera es un pensamiento que no se hace cargo, digamos, de la responsabilidad respecto de nuestros inventos. Entonces ella decía, cuando esa lengua, la lengua técnica, se extrapole a distintos campos de la vida, lo que nos va a pasar es que cada vez vamos a poder ser menos responsables de nuestro mundo. Bueno, vamos a un ejemplo con eso, porque recuerdo una cita de tu libro de Hacer la noche, donde hablabas de cómo Hannah Arendt hablaba de la hazaña de llegar al espacio. Si nos pueden toma un titular de la prensa de la época, era a propósito de un lanzamiento de un satélite. Entonces el periodista escribía la crónica, decía algo así como, por fin podremos salir de la prisión de la Tierra. Y ella dice, ¿qué estupidez es esta decir que la Tierra es una prisión, nuestro único hábitat? ¿Desde cuándo? El problema es cuando eso no se convierta en una metáfora, sino que efectivamente no, queremos más y de alguna manera, bueno, ¿cómo nos hacemos cargo de esto que hay que cuidar? Bueno, ya no lo cuidamos demasiado, parece, ¿no? Precisamente estamos en ese lío. En ese problema. Pero lo que ella dice, bueno, el problema no es la ciencia, sino que es la lengua del cientificismo, ¿no? Que además no se revisa. Que no se revisa y que de alguna manera genere un sujeto que está fuera o impotente o no piensa sus condiciones de vida. Que no sea sujeto político, de alguna forma. La salud mental bajo el modelo ultramedicalizado es eso. O sea, cuando una persona dice, bueno, me siento mal, bueno, tómese esto, en fin, pero no logra poder comprender qué es lo que hay, cuál es su verdad, qué es lo que pasa. La locura, nosotros decimos en psicoanálisis, siempre es un cruce entre la historia pequeña, la historia individual y la gran historia. La locura siempre dice algo de la época y a veces no la escuchamos. Y cuando no la escuchamos, a eso que le cerramos la puerta nos entra por la ventana. ¿Cómo entra? Bueno, con locura social, con la paranoia, por ejemplo. Hay momentos, la sociedad también se puede volver loca, que son los momentos que son muy paranoides. ¿Estamos en ese momento? Bueno, cada uno tendrá que evaluar, me parece que sí. Una cosa que quisiera agregar, quizás que Winnicott, hay un viejo psicoanalista que decía, una sociedad saludable es levemente depresiva. ¿Qué significa eso? Que soporta ciertas cuotas de desengaño, hace duelos también para poder reparar algo, versus las sociedades paranoicas. Ya, me parece interesante eso porque hay algo que entiendo de lo que dices, que es
hay una dimensión de lo que nosotros hemos metido dentro del gran espectro de la depresión que podría activar la vida, generar relaciones, mostrar procesos que estamos viviendo internamente y que de alguna forma con este diagnóstico y con este tratamiento nos perdemos también esa oportunidad. No solo se aplana, no solo se pierde el lenguaje, sino que nos perdemos la oportunidad de evolucionar. Puede acompañarnos en este pensamiento pensando en que estamos en un momento súper complicado socialmente y por supuesto somos partes de ese momento colectivo complicado que constituye el mapa que estamos viendo hoy día. O sea, a mí me parece que estamos en una especie de guerra psicológica que genera confusión, donde hay miedo, con legítimas razones seguramente. El punto es que hay gente que trabaja esto hace mucho tiempo, lo que pasa es que es como si no se hubiera sistematizado ese trabajo, pero hay experiencias por todas partes, en trabajos, ¿cierto?, en hospitales psiquiátricos, sobre todo en cárceles, que es de alguna manera cómo generar desde el daño, desde la herida, desde la humillación, desde los sentimientos de inferioridad, cómo generar algo que repare el resentimiento, porque y lo convierta en creación. Lo que ocurre es que cuando hay miedo, por ejemplo, cuando hay daño, cuando hay trauma, por distintas razones, ¿no? El pensamiento en masa, o en general la paranoia de nuevo, que son estas grandes ideas, lo que genera es un alivio medio perverso, porque ese es el problema de esos sentimientos, ¿no?, de miedo, de humillación. Claro, pero los reproduce también. O sea, los reproduce y genera venganza. Luego, que también te da más miedo, que te mete en un círculo infinito, digamos. Exactamente, pero lo que no permite es que cada quien pueda mirar su propia fractura y cómo transformar eso en otra cosa. Hay una viñeta que yo encontré muy genial, que me gustó, que a propósito de la violencia, cuando a principios de este año empezamos a hablar tanto de la violencia en los colegios y todo, bueno, leyendo algunas cosas, encontré una entrevista de Anthony Burgess, que es el autor de La Naranja Mecánica, esa novela escrita en los 60, que es su obra más famosa quizás, pero él decía, bueno, a mí en realidad no me gusta mucho la novela, en los años 80 era esta entrevista, decía porque yo no tenía plata y en ese tiempo el editor de Estados Unidos que lo publicó le quitó el último capítulo. Y el último capítulo era el capítulo 21 y él decía, me importaba el capítulo 21 que además en ese tiempo era la edad de la mayoría de edad. Y lo que le pasa a su personaje, porque su personaje es cierto que es esta especie como de pandillero malo, el Estado le hace un tratamiento que uno podría decir el tratamiento como hoy día, digamos, Shock. sin lenguaje, a la fuerza, lo convierten en bueno a la fuerza. Luego son los mismos buenos los que casi lo matan, digamos, y el Estado se arrepiente y dice, bueno, que sea malo de nuevo, por lo menos que él elija. Y el capítulo 21 se trata el capítulo censurado, era el capítulo donde el personaje se aburre de ser malo porque dice en realidad, parecerá ser que prefiero crear algo. Ahí se pone interesante la cosa, pero cuenta Burgess, este autor, que el editor de Estados Unidos dice, no, en realidad... Malo el final, te pusiste buenito. Y dicen, la sociedad norteamericana en realidad le gusta ver las cosas de frente. Y Anthony Burgess dice esto, que acá quería llegar, dice, bueno, el editor norteamericano en realidad quería una novela nixoniana y yo era kennediano, digamos, mi novela. Y bueno, y lo comprobaron muy bien en Vietnam, dice. Claro. Claro, que hay algo fácil en ese camino, pero también es como una caída. Y en ese sentido me gustaría hablar de los antídotos, porque necesitamos antídotos. Probablemente no los tienes, pero probablemente tienes algunas claves. Y pienso particularmente en que hace poco se publicó un estudio que hizo MIDAP sobre infancia. Y el nivel de trauma en los adultos de nuestra edad es enorme. O sea, es como... 3 de cada 4 personas ha tenido o un abuso sexual o una experiencia de violencia muy dura dentro de la familia. O sea, nuestra generación es una generación que ha estado muy dañada y probablemente las que vienen también, porque el sistema tampoco ha sido mejor, pero podría serlo eventualmente. Entonces, ¿qué es lo que se hace con ese dolor, con ese trauma para ponerlo en un lenguaje activo? Esto que se habla de la resiliencia, ¿cuáles podrían ser esas claves que activan en nosotros lo creativo, lo humano, lo que nos hace lo que particulares? repara, de alguna manera. Bueno, claro, a mí me parece que estamos en tiempos, y no solo en Chile, donde la política debiera ser terapéutica, de alguna manera, desinflamar, uno podría decir. Que exactamente lo opuesto de lo que vemos. Sí, ¿y cómo se desinflama? Bueno, me parece que apuntando a proyectos que tengan que ver con
un sentido en común, que apunten a encontrarnos. Todos los temas de verdad y reconciliación son fundamentales. A mí me parece que Chile es un país donde eso está pendiente, donde hay algo que no se repara. Entonces, bueno, hay cosas que entonces insisten generacionalmente, que salen por otras partes. Y que parece como si no hubieran pasado. Es que recuerda, la locura es eso, la locura siempre lleva una verdad histórica, algo dice, ¿no? Entonces, el punto es que nadie puede atribuirse una verdad, hay que construir espacios donde construir, ¿no? De alguna manera, la verdad, encontrarnos en eso, reparar. Por otra parte, se habla mucho de cómo generar instituciones que promuevan, más que estandarizar los tratamientos, promover lo singular, que es lo que permite pensar a solas, para poder estar con otros, pero pensar a solas, digerir el trauma, integrar. Cuando Winnicott, este psicoanalista que dice la salud social es levemente, ligeramente depresiva, se refiere a lo depresivo, en psicoanálisis se le llama lo depresivo, no como la patología, sino como lo diferente a la paranoia. La paranoia es un mecanismo de defensa que dice, frente a lo que me duele, le echo la culpa a alguien, ¿no? Invento una gran causa ahí. Pero lo depresivo como posición es decir, bueno, sí, las cosas son más o menos, pero algo podemos hacer con eso. Integra, puede decir, las cosas pueden ser sí y no a la vez. Soporta la ambivalencia y eso desde luego que genera otra cosa, genera compasión, genera gratitud, genera... Me parece que es... reconocimiento del error en el otro. Y es la base de la democracia. Hay un autor, última viñeta. La última me están sí, cerrando desde el hoy. De acuerdo, hay un autor, un filósofo que se llama Michel Fossel, y lo que hizo fue recopilar la prensa de los años 30 previo al fascismo en Europa. Y lo que encuentra es que empiezan a aparecer, antes del fascismo, discursos que dicen que la democracia es débil, ¿no? Que es débil, que es lenta, que es insegura, que no sé qué. Y él dice, ¿y qué tiene que ver con esto de lo depresivo o soportar cuotas de desengaño? Sí, la democracia es débil y por lo mismo nunca se agota. Hay que volver a comenzar siempre, una y otra vez. Sí, es como el amor, no basta con que ayer me dijiste que me quieres, sino que hay que actualizarlo todo el tiempo, es en movimiento. Bueno, y la sociedad también es un acto de amor, pues, que debiera poder tolerar la decisión de estar juntos a pesar de que no somos perfectos. Exactamente. Lamento tener que terminar esta entrevista, espero tenerte como 42 capítulos más, pero por ahora te agradezco mucho por haber estado en Gracias Sanamente. a ti. Es interesante esta idea de cómo construimos desde la particularidad y la experiencia particular del dolor, también la experiencia colectiva del dolor y cómo nos vamos narrando, cómo podemos sanarnos entre todos. Esa podría ser la gran promesa, ¿no?